Ok. Bueno, les estaba diciendo entonces la diferencia, o sea, de cómo sería en este caso una fractura abierta, ¿verdad? Y la fractura cerrada sería entonces la fractura en donde el hueso se rompe, pero no sobresale a la superficie, no hay lesión a nivel de la piel, ¿verdad? Propiamente. Muy bien. También otro tipo de fracturas son las que se dan por una sobrecarga, de sobrecarga o de esfuerzo, ¿verdad? Y las fracturas patológicas, las que de repente son a raíz de alguna debilidad en la densidad ósea o hay una falta de producción de calcio o de asimilación de calcio, absorción de calcio, entonces que llevan justamente a predisponer a los huesos a una fractura. De repente patologías que, qué sé yo, que van degenerando a ese tejido óseo y con un mínimo esfuerzo terminan quebrándose esos huesos, ¿verdad? Entonces, en esos casos, más bien se darían estas fracturas patológicas. En cuanto a sus síntomas, presentan chasquido, o sea que en el momento de la fractura se escucha un ruido, ¿verdad? Que lógicamente es en la zona del tejido afectado. Siempre el paciente te va a decir, hizo un ruido o explotó algo o se escuchó que se rompió algo, ¿verdad? Impotencia funcional, evidentemente, porque cuando se pierde esa continuidad ósea, lógicamente ya no va a haber manera de poder realizar un movimiento. Por eso siempre se hace, eh, se dice, ¿verdad? Si mueve es porque no rompió hey, la gente, ¿verdad? De repente puede ser una fractura incompleta, que es la famosa fisura, ¿verdad? Pero no obstante, en una fractura hay impotencia funcional. Lógicamente hay dolor muy intenso, dolor espontáneo y también provocado por los movimientos, ¿verdad? Al querer mover o qué sé yo, de repente dependiendo de la zona que se fracturó, eh, por poner de ejemplo, nosotros nos movemos o lo que sea, entonces un mínimo movimiento que uno realice y ya molesta o ya duele, ¿verdad? Aún más. Presenta también equimosis y hematomas, o sea que está roja la zona de la lesión. También se presentan hematomas, eso evidentemente por la ruptura del hueso, también se van dañando tejidos vasculares, como les mencioné. Hay deformidad, hay crepitación al rozar las superficies del foco de fractura, famoso. Se levanta una partecita, hay una ruptura, una fractura cerrada, por ejemplo, y se levanta una partecita del segmento, ¿verdad? Y al tocar ese segmento, entonces se hunde y luego vuelve a su lugar, ¿verdad? O se hunde y se queda ahí. Entonces, esos son, por ejemplo, crepitaciones de roce, ¿verdad? Al tocar se mueve, ¿verdad? El segmento roto. Y movilidad anormal, evidentemente, en el caso de que sea, por ejemplo, una fractura incompleta, como cuando se da en una fisura, ¿verdad? Se puede mover, pero es un movimiento anormal. Muy bien. En cuanto a sus primeros auxilios, no transportar a un fracturado si antes no se ha inmovilizado. Es conveniente inmovilizar primero al paciente y posterior a eso trasladarlo a un centro asistencial. Como les digo, si nosotros no sabemos hacer, hay que dejar que haga gente que sí sepa, que de repente lleguen los bomberos y que realicen ellos, o si hay un paramédico que realicen ellos, y luego para trasladarle al paciente. Evitar que realicen movimientos innecesarios, no intentar reducir totalmente, lógicamente, el famoso, qué sé yo, no, este sacó nomás su lugar, hey, había sido fractura, ¿verdad? Y le quiere mover, le quiere colocar en su lugar, ¿verdad? Suele ocurrir mucho también. Hay ocasiones en las que es una fisura nada más del hueso. El hueso se rompió, pero no totalmente.
Y Guau, creyendo o suponiendo que era una luxación, tratan Guau de colocarle bien en su lugar y ahí terminan fracturando completamente el tejido. Entonces, de una fisura pasó a ser fractura completa. Suele ocurrir muchísimo. Inmovilizar en posición de función. ¿Qué quiere decir eso? Hay que inmovilizar la articulación proximal y distal a la posible fractura utilizando los medios disponibles y un poco de ingenio. Férulas médicas, tabla, rama, cartón duro, todos esos elementos entonces se pueden utilizar para inmovilizar, qué sé yo, de manera más rápida para poder trasladarle, ¿verdad? ¿Qué quiere decir inmovilizar la articulación proximal y distal a la posible fractura? Si yo tengo una fractura en el antebrazo, mi articulación proximal va a ser esta y mi articulación distal sería esta. Entonces, tengo que inmovilizar desde mi mano hasta mi brazo. Entonces, todo esto tengo que inmovilizar para poder trasladarle a un centro asistencial. Si, por ejemplo, es la pierna, qué sé yo, la tibia, entonces se inmoviliza desde los pies hasta encima de la rodilla para evitar justamente esos movimientos innecesarios justamente. Y transporte adecuado a un centro hospitalario. Aniquena luego, qué sé yo, se fracturó su pierna y le llevan en moto, ¿verdad? A trasladarle a Anga, ¿verdad? Entonces, tiene que ser también un transporte, qué sé yo, cómodo para que no se esté golpeando en el trayecto, ¿verdad? Las principales inmovilizaciones se suelen dar en la extremidad superior justamente con los cabestrillos que les mencioné, ¿verdad? Esto se puede hacer con cualquier tela, se puede hacer con pañuelos, se puede hacer con cinto incluso, y se inmoviliza de este modo. Se le cubre al brazo, en el caso de que sea una fractura del brazo, entonces se le arropa el brazo y esto, los segmentos o los pliegues, o los bordes, mejor dicho, A y B, se ata detrás del cuello. O también se puede inmovilizar con una tabla o con algún cartón también. Y lógicamente con los pañuelitos, ¿verdad? A modo de inmovilizar mejor. En el caso de que sea la pierna la fractura, se le puede inmovilizar a los lados de la pierna lesionada. Se le puede colocar alguna madera o algún cartón duro, alguna rama y luego se le va cubriendo, se le va atando en varios segmentos. O de última se inmoviliza las dos piernas. Independientemente de que la otra pierna esté sana, igual se le puede inmovilizar de esta manera para que en teoría la pierna sana supla la función de la tabla, la rama o alguna férula. Wow, esa pierna nos va a servir como férula, ¿verdad? Entonces se inmoviliza de ese modo y se cubre también ambos pies. Muy bien. En el caso de que sea el fémur, la misma cosa. El fémur sería el hueso del muslo, ¿verdad? Entonces en ese caso se inmoviliza desde los pies hasta la cadera. Lógicamente, del lado externo, del lado de la pierna que está por fuera, es lo que se le coloca la rama o la tabla o lo que fuere hasta la cadera. Y acá hasta la entrepierna llegaría. Y luego esto se va atando también. Muy bien. En el caso de que sea la rótula, también se puede inmovilizar de ese modo como las anteriores. Cuando se trata de un traumatismo o un golpe en la cabeza, en el cráneo y en la cara, las fracturas de cráneo generalmente provocan daños o alteraciones del cerebro que ocasionan la disminución o pérdida de conciencia. Cualquier golpe en la cabeza
debe valorarse cuidadosamente a pesar de que a primera vista no se observen lesiones. Se distinguen 4 tipos de lesiones. Concusión, que sería una disfunción temporal del cerebro que implica lesión cerebral. Contusión, que sería una hemorragia y posible hinchazón de tejidos cerebrales. Puede presentar hemorragia y hematoma y también podría haber alguna fractura o fisura o grieta del cráneo. Todas las lesiones están causadas por mecanismos similares, normalmente un golpe directo sobre la cabeza, y presentan signos y síntomas parecidos. Este tipo de lesiones o de accidentes se suelen dar mucho en las personas que utilizan motocicletas. Es el habitué de los accidentes de motocicleta. Hay traumatismo en el cráneo, en el hueso de la cabeza y también puede ser a nivel del rostro, con más razón en el caso de las personas que no utilizan los cascos cuando están manejando esa moto, ¿verdad? Los signos y síntomas. Hay hematoma o deformidad en el punto del golpe. Suele ocurrir, y me ocurrió en una ocasión con mi abuela justamente, pero no fue por este tipo de accidente, sino fue por una caída, ¿verdad? Abuela se cayó y mandó la cabeza, queriendo subir un escalón, se cayó y mandó la cabeza, la frente por otro escalón, ¿verdad? Y era tanto el chichón que causó, ¿verdad? Que se le deformó la frente y era como una pelota, estas pelotas de tenis, similar a esas pelotas de tenis se formó, literal se formó de ese modo en la frente de ella, ¿verdad? O sea que hubo un acúmulo, hubo hematoma y acúmulo de líquido en el tejido. Vos le tocaba y estaba durísimo. Y calculábamos nosotros que se fracturó y cosas así, ¿verdad? Por eso quedó inconsciente. Pero no llegó a hacer eso, sino más bien una contusión en ese momento. Hemorragias, heridas en el punto del golpe, hay palidez, dolores de cabeza, que sería la cefalea, náuseas y vómitos, somnolencia, confusión o pérdida de conciencia, irritabilidad, pérdida del equilibrio, convulsiones, sangrado o salida de líquido claro por nariz, boca u oído, pérdida de la sensibilidad, alteración del pulso y respiración, problemas de visión, falta de control de esfínteres, o sea, se orina encima al paciente en pleno accidente. La respuesta a estímulos puede ser adecuada, inadecuada o nula. Vos le hablas y el paciente se divaga o no se acuerda de muchas veces incluso lo que pasó, o te mándalo también a la puta, ¿verdad? Porque suele ocurrir también que te mándalo a la miércoles cuando querés ayudarle, pero es por la secuela del golpe nada más. No tanto porque sea así de argel, ¿verdad? Presenta esa irritabilidad entonces. También en algunos casos cuando es muy fuerte el golpe, pueden presentar convulsiones. Ese líquido claro que sale por la nariz, la boca u oído puede ser justamente el líquido que tenemos. Se me fue el nombre ahora. Eh, Se me fue el nombre. Es el líquido que tenemos en la cabeza de la meninge, ¿verdad? Puede ser ese tipo ese líquido el que se pierde en ese momento. Justamente en el caso de que haya una ruptura del cráneo, lógicamente. Muy bien. En cuanto a los primeros auxilios, solicita ayuda médica. Ahí ya no hay luego tu tía, ¿verdad? Es muy complicado. En este caso, lo ideal sería algo no tocarle al paciente. Menciona que inmoviliza la cabeza si está inconsciente el cuello, ¿verdad? Pero eventualmente eso yo ya recomiendo a un paramédico o un personal de blanco más que nada.
Si hay herida en cara o cuello o cuero cabelludo, cubrirla sin presionar. Si sale alguna secreción del oído, incline la cabeza hacia el lado lesionado. Si sale de mi oído, qué sé yo, derecho, le inclinas del lado derecho. Y vuelvo a insistir, eso en el caso del personal de blanco, paramédico o bombero, nadie que no sea de ese entorno, porque es muy peligroso. Cubra el oído con apósito estéril y no taponar. Si no tiene lesión en el cuello, colóquelo en posición lateral de seguridad. Controle el pulso y respiración. Si están ausentes, realizar RCP, que es la respiración cardiopulmonar, ¿verdad? Manténgalo abrigado y traslado a un centro hospitalario. Entre todo esto, lo que nosotros podemos hacer es, uno, solicitar ayuda. Dos, de repente, si hay herida en la cara o el cuero cabelludo, cubrirle con algo, ¿verdad? Tres, perdón, controlar el pulso y la respiración. Si no saben hacer RCP, no hagan nomás. Mantenerle abrigado y trasladarlo a un centro hospitalario. Ese traslado también evidentemente ya tiene que ser el paramédico más que nada. Muy bien. Y por último, vamos a hablar sobre los traumatismos de la columna vertebral también. Siempre deben considerarse como lesiones graves, pues pueden ocasionar la sección de la médula espinal que lleva a la parálisis de miembros superiores e inferiores o a la muerte de la víctima. Las dos regiones más vulnerables son la cervical y la zona lumbar. Las lesiones más frecuentes en deporte son esguinces, fracturas, contusiones y distensiones. En cuanto a la columna vertebral, pueden estar producidas por golpes directos, compresión o torsión o giro. Los pasos para evaluar una lesión de la columna vertebral: respuesta o pérdida de conocimiento, las constantes vitales, que son vías aéreas, respiración, circulación, especialmente en inconscientes. ¿Saben cuáles son las constantes vitales? No recuerdo si ya les mencioné eso en la clase anterior. ¿Conocen cuáles son las constantes vitales? No, todavía creo que no mencionaste todavía, profe. Ok. ¿Ustedes ya dieron fisiología o todavía no? No, viste que acá, no sé si estamos mezclados, pero nosotros somos de gestión de riesgo, la Ah, mayoría creo. El eh, resto no sé si. bueno, entiendo. Las constantes vitales son entonces la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, respiratoria, la saturación de oxígeno, a ver, ¿qué más? A ver, las micciones también, la frecuencia con la que orinamos, la defecación, en el caso de las mujeres, el periodo o ciclo menstrual, ¿qué más? La presión arterial, la temperatura corporal. Entonces, esas son las constantes vitales. Acá menciona, controlar las constantes vitales. Hay que ver si es que está respirando o si ya no respira, si tiene pulso o si no tiene. De repente tocarle si está frío, si está caliente. Esos serían en este caso esas constantes vitales que nosotros podemos determinar. Lógicamente no le vamos a estar sacando la presión, ¿verdad? En ese momento. Es más bien los signos vitales más rápidos. Hemorragia intensa, tanto interna como externa. Shock, lesiones neurológicas. Hay entumecimiento y hormigueo, incapacidad para mover los dedos y pérdida de fuerza.
Estas lesiones neurológicas, en cuanto a esto que está citando, eh, el paciente puede referir eso si está consciente, evidentemente, qué sé yo, no siento mi pierna o siento mucho hormigueo o por qué no puedo mover tal cosa o qué sé yo. Está consciente, le trata de sentar o lo que sea, o le trata de mover del lugar en donde se accidentó, por ejemplo, y no siente, no mueve, no te ayuda, ¿verdad? Entonces, en esos casos se suele dar este tipo de lesión. Atención de la fractura de columna, de la columna. Hay que verificar, como les dije, la respiración y el estado de conciencia y controlar las hemorragias si es que es externa la hemorragia. Si es interna, evidentemente no hay manera que nosotros sepamos. Entonces, el estado de conciencia se puede controlar de este modo. Le preguntas, ¿estás bien? ¿Te acordás cómo te llamas? ¿Vos te acordás en dónde estás? Qué sé yo, ¿sabes qué te pasó? De repente, ¿quieres que le llamemos a alguien? O sea, le vas preguntando cosas que evidentemente si empieza a desvariar o dice cosas incoherentes, o ya como les dije, le manda luego a la B, o qué sé yo, se desespera o se desmaya. Entonces, todo eso nosotros vamos a ir determinando con esas preguntas que les vamos haciendo, ¿verdad? Aconseje que no se mueva, no lo levante. Para hacerlo, pida ayuda. Se necesitan 4 auxiliadores para poder levantarle al paciente. Suele ocurrir que de repente si es un accidente automovilístico o de motocicleta y se cayó en medio luego de la ruta y qué sé yo, el tráfico luego de locos, entonces en ese caso se le puede mover al paciente pero entre 4 personas. No le vas a estar agarrando y le metes tu mano en su axila y le giras, ¿verdad? Porque si es una fractura de columna, es muy grave. Nosotros con un mal movimiento o por quererle ayudar a la persona terminamos dejándole parapléjico o dejándole, ¿verdad? Qué sé yo, hemipléjico. Entonces hay que ver esas cuestiones. Valore la sensibilidad y movilidad. Hay que preguntarle, ¿verdad? Si siente o si no siente, qué sé yo, qué siente a fin de cuentas, ¿verdad? Asuma que toda víctima de accidente grave tiene fractura. Asumir eso para no lastimarle. O sea, de repente no sabemos si está o no fracturado, pero hay que hacer nomás de cuenta que está fracturado y cuidar esos aspectos, ¿verdad? Actúe con calma y seguridad. La rapidez no es importante. Colocar boca arriba, evitando movimientos bruscos de cabeza y cuello, y traslado a un centro hospitalario, lógicamente. Muy bien. A ver, hasta acá vamos a llegar. Vamos a dejar quemaduras para la próxima clase, porque es la verdad que está bastante extenso todavía. Pensé que llegamos a poder terminar hoy, pero es muy extenso todavía. Entonces, vamos a quedarnos hoy con lo que vimos de esguince, luxaciones y fracturas entonces. ¿Está bien? ¿Tienen algo que quieran preguntar? ¿O se entendió bien, chicos? Sí, profe, se entendió bien. Ok, muy bien. ¿A quién no le llamé todavía? Ada Alvarenga, Arnaldo González, Diana Benítez, Isaías Raveri, Matías Servián, Rodolfo Candia, Darío me falta. Darío, ¿tu apellido? Irala, Mira, ok. ¿A quién más no le llamé? Rosana Peralta, profe. Rosana Peralta. ¿Alguien más? Qué bueno, Ada, que te haya gustado. Ya le llamé a todos, ¿verdad? Bueno, Profe.
Sí, De profe. Te escucho. Karina no funciona su micrófono, entonces ahora me estaba escribiendo y me dijo que a ella no le llamaste, si le puedes anotar, porfa. Gabriela me decís, ¿verdad? Sí, Gabriela Inés Salina. Hola, profe, presente. Ok, Gabriela. Salinas. Muy bien. Súper chicos y chicas. Bueno, ¿qué les iba a decir? Cuando realicemos una semana antes de nuestra parcial, cuando todavía no tengo mi carpeta de gestión, en teoría mañana me van a dar, porque se olvidaron también de darme en el instituto. Cuando tenga yo mi carpeta, vamos a ver, me voy a fijar en la fecha de nuestro examen. Y en teoría, una semana antes, yo les voy a pasar a ustedes un cuestionario de todas estas clases para que puedan responder en base a la diapositiva que les voy a ir enviando, ¿está bien? Y ese cuestionario resuelto es lo que ustedes van a estudiar para la parcial y ese cuestionario resuelto es lo que van a alzar en la plataforma como evidencia de trabajo práctico, ¿está bien? Dale, profe. Ok, pero en cuanto tenga yo mi cronograma, voy a estar avisándoles cómo vamos a estar trabajando, ¿está bien? Buenos Aires. Hasta acá llegamos entonces, chicos y chicas. Nos vemos el próximo lunes, Dios mediante, ¿está bien? Como les dije, este PowerPoint no hace falta que vuelvan a descargar ustedes. Yo voy a volver a alzar a la plataforma, pero como evidencia de trabajo, ¿está bien? Pero no como para que ustedes vuelvan a descargar, porque ya tienen, ¿está bien? De acuerdo, ok. Súper. Nos vemos, chicos, entonces. Que tengan un buen descanso y nos vemos, como les digo, el próximo lunes, Dios mediante. Hasta el lunes. Buenas noches a todos. Hasta el lunes, Chao, buenas profe. noches. Chaucito.